favor. Listo, gracias. Bueno, a partir de este momento comienza la grabación. Voy a compartir la pantalla. Acá está. Ya subí las notas del parcial al Moodle. Perdón, al Moodle no. Estaban en el Moodle desde hace 2 días, desde el martes. Ya todos la vieron. Y ya la subí fue al Deninfo. Entonces verifiquen que sea la nota eh, que ustedes sacaron, porque de pronto subiendo las notas al Deninfo me equivoqué. Entonces es responsabilidad de ustedes verificar que sí sea la nota. Voy entonces a comenzar con esta reunión. Voy a explicarles estas diapositivas que se llaman diapositivas clase 10. En las diapositivas clase 9 nosotros vimos que además de estudiar, voy a escribir acá algo, además de estudiar o enfocarnos en la esperanza de un estimador para saber si le apunta bien o no a un parámetro, nosotros también nos enfocamos en la varianza del estimador, buscamos que sea pequeña y también definimos una cosa que se llama MS, Mean Square Error, del parámetro y la definimos como la varianza de ese estimador acá, más el sesgo de ese estimador al cuadrado. Entonces, digamos que un criterio para saber si un estimador es bueno o no es que sea insesgado, o sea, que sean iguales estas dos cosas. Otro criterio para saber que un estimador es bueno es que tenga varianza pequeña, que tenga la menor varianza posible. Pero en general, digamos que si usted tiene dos estimadores, sin importar si son insesgados o no, una forma de saber si un estimador es bueno es que tenga el menor valor de media cuadrática del error. Es decir, si usted quiere comparar dos estimadores, teta 1 y teta 2, usted digamos que en principio podría preguntarse cuál es el MSE de este, cuál es el MSE de este, y preguntarse cuál de los dos es menor. El que tenga el menor MSE, pues digamos que vamos a decir que es mejor estimador. Eso es lo que vimos, perdón, es lo que hemos visto hasta ahora. El día de hoy les voy a hablar de algo que digamos que teóricamente se utiliza en inferencia cuando se quiere saber si un estimador es bueno o no en términos de varianza. Y ese si es bueno o no, ya no lo vamos a comparar estimador por estimador porque sería muy engorroso, pues cada vez que no tenga uno y aparezca otro, ¿qué pasa? Ya lo que vamos a decir es cuando un estimador es el mejor sin tener en cuenta ninguno de los demás estimadores. O sea, ya vamos a decir, este es el mejor. ¿Por qué? Porque cumple cierta regla. Esa regla es la que les voy a definir el día de hoy, acá. Permítanme, voy a activar este. Y tiene que ver con esto de la desigualdad de Rao-Kramer. Este señor Rao y también Kramer son dos estadísticos. Hay un montón de personas de la India, estadounidenses, incluso colombianos, que constantemente le han aportado muchísimo a la estadística, pero yo creo que dentro de los clásicos está este señor Rao. La desigualdad de Kramer-Rao busca lo siguiente, busca a partir de ciertas condiciones que se cumplen con los estimadores y con la distribución de unos estimadores o la distribución de donde proviene la población o la muestra aleatoria para estimar esos valores. A partir de esas condiciones se llega a un resultado y ese resultado es el que me dice si un estimador es el mejor estimador o no es el mejor estimador. Entonces, en este caso, vamos a decir, por ejemplo, en este acá, que esa desigualdad tiene como propósito dar una cota inferior. Esa cota inferior para la varianza
lo que hace básicamente es decirme, vea, este es el que tiene la menor variabilidad y por tanto considere que ese es el mejor estimador sin tener en cuenta ninguno de los otros estimadores. Y entonces se van a definir ciertas condiciones que son unas condiciones de regularidad. Ya les voy a mostrar a qué me refiero. Esas condiciones de regularidad, uno debería verificarlas. Y de hecho, pues digamos que una tarea que uno tiene siempre que verificar cada vez que quiere encontrar esto de la cota inferior de Kramer-Rao. Pero en la mayoría de los casos uno intenta es encontrar la cota inferior y se va dando cuenta en el proceso si falló o no falló y cuando falla. De hecho, es uno de los ejercicios, el primero que tiene estas diapositivas. En ese ejercicio las cosas no van a dar y tienen que verificar por qué no dieron. Entonces ahí obviamente tienen que venir a buscar las condiciones de regularidad y darse cuenta cuál de ellas falló. En esta desigualdad también hay una cosa que se llama, o digamos que se usa bastante, que se llama la información de Fisher, y por eso a veces también se le llama, en vez de la desigualdad de Rao-Kramer, a veces se le llama la desigualdad de la información. No le demos más vueltas, estas son las condiciones de regularidad. No se las quería mostrar en la diapositiva anterior porque al parecer, digamos que son muy, entre comillas, abrumadoras, porque involucra derivadas, integrales, involucra esto que se suele conocer como el teorema de Fubini, es decir, cuando uno tiene una derivada de una integral, bajo ciertas condiciones, uno puede ingresar la derivada en la integral. Entonces, eso es, digamos, que lo que se debe cumplir. Esta es la tercera condición de regularidad. ¿Qué es lo que uno asume con para llegar a esa cota inferior de Rao-Kramer? Uno lo que hace es lo de siempre, tomar una muestra aleatoria de una distribución. Esa distribución depende de un parámetro teta. Y acá nosotros vamos a llamar a W de X algún estimador. Esa es la notación que se suele utilizar en los textos. Algún estimador para teta. Y ese estimador satisface estas condiciones. Entonces acá tenemos condición de regularidad 1. Uno debería verificar que cuando tomo la derivada de la esperanza de ese estimador, eso es igual a la esperanza de la derivada. Entonces en este caso es como si pudiera entrar la derivada dentro de la esperanza. Cuando usted le calcule la esperanza a este estimador. Lo otro es que la varianza de ese estimador tiene que ser finita, o sea, le tiene que dar una expresión finita, un valor. Y lo otro es la que les dije al comienzo, la condición de que la derivada, cuando usted tiene la función densidad de probabilidad o la función masa de probabilidad, y en este caso la vaya a integrar o a sumar, eso se da en general, acá la pongo como si fuera a integrar como si fuera una densidad de probabilidad, pero recuerden que esto también se puede poner como si fuera una sumatoria para el caso discreto. Entonces, esta condición en cálculo en varias variables se suele llamar condición de Fubini o la regla de Fubini, que es básicamente poder ingresar la derivada dentro de la integral o dentro de la sumatoria. Recuerden que esto es para el caso continuo, pero para el caso discreto sería algo así como derivada de teta y cambien la integral por una sumatoria de p de x dado teta. Y entonces la condición equivalente sería que yo pudiera ingresar la derivada dentro de la sumatoria. Ese es, digamos que el equivalente para el caso de una variable aleatoria discreta o cuando esta función de densidad corresponde a una variable aleatoria discreta. Si se cumplen esas tres condiciones, llamadas condiciones de regularidad, las que están ahí metidas en este cuadrito, entonces lo que dice este resultado es que la varianza de ese estimador, de cualquiera de esos estimadores, es mayor a este término de color azul. Ese término de color azul pues se ve como algo medio, no sé, como una expresión medio rara o medio
difícil o complicada de entender, pero ahorita les voy a mostrar ejemplos y van a ver que no es tan difícil entender esta expresión que está ahí de color azul. En este caso, esa es la que se llama cota de Rao-Kramer o simplemente CRC. Así la encuentran en varios textos o en blogs en internet. CRC significa cota de Rao-Kramer y se llama a veces también cota inferior de Rao-Kramer. ¿Por qué se llama cota inferior de Rao-Kramer? Pues porque básicamente lo que hace es coger la varianza de cualquier estimador. Miren acá, está la varianza de cualquier estimador y esa varianza siempre tiene que ser mayor o igual que ese término de color azul que está encerrado en un óvalo de color amarillo. Siempre es mayor o igual a esta expresión que hay acá. Y a este denominador, esta esperanza de la derivada de ese logaritmo elevado al cuadrado, se le suele llamar o se le suele conocer como la información de Fisher. Es decir, si nosotros denotamos el denominador como I de teta es la esperanza de esta expresión que hay ahí elevada al cuadrado. Este subteta, cuando vean este E subteta, significa que depende de teta. Depende de teta cuando ustedes calculan la esperanza al final, es decir, del parámetro de interés. Yo sé que este resultado, pues, no sé si les llame mucho la atención o no, pero es uno de los resultados de estadística inferencial más importantes que existe. Y es porque básicamente me está diciendo que si usted coge cualquier estimador para un parámetro de interés teta, ese estimador tiene una cota inferior para la varianza. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la varianza, digamos que no se comporta de cualquier manera. Siempre va a ser mayor o igual a esta expresión que hay acá. Siempre y cuando se cumplan estas tres condiciones que se llaman condiciones de regularidad. Digamos que no sé si cuando uno plantea modelos de análisis de regresión y demás, uno no suele meterse mucho con estas expresiones y demás porque ya los modelos están muy desarrollados y muy preestablecidos en artículos previos, pero inicialmente cuando uno estima un modelo, por ejemplo, de regresión lineal, cuando dan ese curso, pues uno debería verificar estas condiciones y verificar que esto se cumple cuando tiene estimadores de los parámetros del modelo. Pero en general, yo les digo que esto no se ve mucho cuando ustedes están haciendo estadística en la práctica. Cuando ustedes están haciendo un informe en una empresa y obtienen resultados y demás, usted no dice, esto ocurre por la cota inferior de Rao-Kramer. Casi nunca se menciona eso. Esto es más como para investigación. Y la demostración de este resultado, pues requiere, digamos, que ciertas herramientas, requiere un método que se llama el método Delta, que yo no preferí no meterme con eso en el curso, porque más que darle a ustedes herramientas para resolver problemas, yo creo que los enreda más. Entonces, la demostración de este resultado no la voy a abordar. Lo que sí voy a abordar es el resultado como tal. Voy a mostrarles ejemplos para que ustedes vean cómo es que se utiliza esto de la cota inferior de Rao-Kramer. Este resultado o este teorema tiene dos resultados que se derivan de él. Y esos dos resultados que se derivan de él son los siguientes, miren. Profe, Sí, dígame, Ronald. Ronald tiene, lo de atrás es, ¿me escuchan? sí, ahora sí. Es que está como malo mi internet. Profe, eso es, si se cumple la desigualdad, entonces también se cumple, o sea, es bicondicional, por decirlo así. Si se cumple la desigualdad, también se cumple qué. Las propiedades, o sea, porque es que uno viene como que prueba el 1, 2 y 3, entonces pasa lo de abajo, pero si pasa lo de abajo, entonces pasa lo de arriba. No sé si me No, hice esto entender. es, no es en una sola dirección. Si se cumplen estas tres condiciones, sí, yo sí lo entendí, si se cumple esta y esta, entonces se cumple esto, pero si se cumple esto,
no necesariamente se cumple esto, esto y esto. ¿Qué me hago entender? Es en una sola dirección el implica. Es solo así. Entonces, en una sola dirección, no es una equivalencia. Y acá, de este resultado, se derivan dos resultados también importantes. Miren, este resultado uno parece casi que el control C, control V del resultado anterior. Pero si se fijan, hay una pequeña diferencia y esa pequeña diferencia está acá, en el denominador. Miren que acá aparece la esperanza. Voy a borrar todo esto para que se vea mejor. Perdón, es esto, control Z y voy a borrar todo esto. Acá aparece la esperanza de la derivada y esta es la conjunta. Miren que acá aparece la conjunta de la función densidad de probabilidad, mejor dicho, la conjunta de la muestra aleatoria. Y acá, en este denominador, ya la X no aparece en negrilla. Miren que a diferencia de esta, acá aparece esta en negrilla y esta en negrilla indicando que son vectores. Si son vectores, significa que esa es la conjunta. En este caso, en cambio, miren lo sutil del cambio. Acá no aparece la conjunta, sino que aparece la marginal de la variable aleatoria X. Y acá a la izquierda aparece un n. Ese n, digamos que se relaciona con que si usted acá tiene la conjunta y desarrolla esto con la conjunta, ese logaritmo natural saca una n, esa n es la que sale y finalmente acá lo que va a quedar es la esperanza del logaritmo, de la derivada del logaritmo de la marginal. Esa es simplemente como una sutileza que hace que este resultado sea diferente al anterior. Eso por una parte. Y por otra, digamos que este resultado 1, que es consecuencia del anterior, simplifica mucho los cálculos. Ahorita van a ver a qué me refiero. Va a simplificar de manera brutal, perdón que utilice la palabra brutal, los cálculos a la hora de encontrar esta que sigue llamándose la cota de Rao-Kramer. Y el otro resultado, acá está, este segundo resultado es un resultado que casi siempre se le pide a los estudiantes que van a ingresar a un doctorado en estadística. O sea, cuando se hace el examen de admisión al doctorado en estadística, sea aquí en la Universidad Nacional Sede de Medellín, o sea en la Universidad de Sao Paulo en Brasil, o en una universidad de Estados Unidos, casi siempre se les pide a los aspirantes a estudiantes de doctorado que demuestren este resultado. Es un resultado que, digamos, mm, es relativamente útil porque básicamente lo que le permite a uno es poder ingresar esta derivada dentro de la integral que se define cuando uno define la esperanza. Y acá, en este caso, el resultado me dice básicamente que si usted quiere calcular la esperanza de esa derivada parcial al cuadrado, eso es lo mismo que multiplicar por menos esa esperanza y derivar dos veces con respecto a teta esta función que hay acá. ¿Por qué es importante este resultado? Porque si ustedes se fijan, voy a borrarlo acá, si ustedes se fijan, en este denominador ustedes tendrían que calcular este término que hay acá. Y calcular ese término al cuadrado puede resultar muy complicado a veces, porque obviamente al estar al cuadrado hay que encontrar una esperanza de un término al cuadrado. Entonces este resultado lo que nos dice es que se puede evitar todo eso simplemente calculando el denominador, no directamente con esta esperanza de la derivada al cuadrado, sino más bien, dado que esto es igual a esto, más bien puede calcularlo como menos la esperanza de la segunda derivada o derivada parcial doble. En este caso es más fácil derivar dos veces y luego calcular la esperanza que elevar al cuadrado este término que hay acá. Entonces este resultado simplifica los cálculos y hace que se vuelva mucho más manejable todo el proceso de encontrar la cota
de Krauss-Ramer, o de Rao-Kramer, perdón. Es simplemente para eso este resultado. Nuevamente, como les digo, no es, digamos que un objetivo tan grande mostrarles a ustedes en este curso cuál es la demostración de estos dos resultados, sino más bien su uso, para qué es que se usan. Y acá está el primer ejemplo. Vamos a verlo acá. Mírenlo acá. Asumimos que tenemos una muestra aleatoria de una normal, mu y sigma cuadrado son desconocidas, y en este caso yo comienzo a desarrollar el término que aparece acá. Miren, voy a empezar para encontrar esta cota de Rao-Kramer, voy a empezar a encontrar el término de abajo, este denominador. Y para encontrar este denominador, recuerden que no me voy directamente con esta fórmula, sino con esta que hay acá. Y esta fórmula depende directamente del logaritmo natural de la función densidad de probabilidad o masa de probabilidad que yo esté trabajando. Entonces, por eso en este caso, acá calculo primero el logaritmo natural de la función densidad. En este caso, como es una normal, pues tomo logaritmo natural de esa función. Y miren que acá ya estoy encontrando este primer término que hay acá. Luego de esto, derivo una vez. Aquí voy a encontrar la cota inferior de Rao-Kramer para sigma cuadrado. Ese va a ser mi parámetro de interés. Este parámetro sigma cuadrado. Y entonces por eso derivo una vez con respecto a sigma cuadrado. Miren que ahí ya construí la primera derivada de este término que hay acá. Y luego de eso, sigo. Ahí está la primera derivada con respecto a sigma cuadrado. Hagan de cuenta que sigma cuadrado es una variable y. Entonces, en este caso, cuando derivo esto con respecto a sigma cuadrado, me queda 1 sobre sigma cuadrado por menos un medio. Miren que no es con respecto a sigma, sino con respecto a sigma cuadrado totalmente, como si sigma cuadrado fuera una variable W o U. Acá la derivada de este con respecto a sigma cuadrado, pues obviamente va a dar 0. Y la derivada de esto que hay acá con respecto a sigma cuadrado es sigma cuadrado a la menos 2 y el menos 1 pasa a multiplicar este menos que hay acá y el x menos mi al cuadrado es como si fuera una constante. Entonces ahí queda la primera derivada con respecto a sigma cuadrado. Me gustaría saber si hay dudas con respecto a esa derivada. Para todos es claro que esta es la derivada de estos tres términos con respecto a sigma cuadrado. ¿Alguna duda con respecto a eso? Es muy importante que quede claro que esa es la derivada. Y luego, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál creen ustedes que sería el siguiente paso? Sugerencias. Calcular esperando. No. Calcular la segunda derivada. Y después sigue el paso que dice Ronald. Entonces, en este caso, primera derivada y luego segunda derivada. Primera derivada y luego segunda derivada. Es decir, vuelvo a derivar otra vez con respecto a sigma cuadrado. Entonces, ahí ya tengo la doble derivada. Derivo nuevamente esta expresión con respecto a sigma cuadrado. La derivada de este término con respecto a sigma cuadrado es como si sigma cuadrado fuera una variable cualquiera u. Entonces, quedaría menos 1 por u a la menos 2. Por eso queda aquí positivo, un medio de sigma a la 4. Luego la derivada de esta con respecto a sigma cuadrado quedaría menos el 2, baja, se cancela con este 2 que hay acá y queda un menos acá. Y queda sigma al cuadrado a la cubo o a la menos 3. Entonces por eso es que acá queda a la 6 debajo en el denominador. Y acá esto es como si fuera una constante. Entonces, miren que todo lo que tiene que ver con mu se queda como si fuera una constante. ¿Qué seguiría luego de este paso? De encontrar la segunda derivada. ¿Cuál paso sigue? Recuerden que estoy encontrando la cota inferior de Rao-Kramer, esta expresión. Y acá estoy empecinado en encontrar primero el denominador.
esta expresión de acá. Pero esa expresión tiene una forma de calcularse más fácil con esto que acá. Y ya encontré la segunda derivada. Entonces, ¿qué paso seguiría? Ahora La sí, esperanza. calcularla, espera, luego multiplicarla Exactamente. por -1. Ahora sí, entonces, multiplico por -1 y como dice Millanes y Ronald, encuentro la esperanza. Y miren que la esperanza de este término que hay acá es equivalente, reemplace esto que hay acá, segunda derivada, por su equivalente. Ya la encontramos acá. Mírenla acá. Simplemente multiplico por menos y reemplazo el cuadrito de color rojo por esa expresión que hay ahí. Y en este caso ya todo es lo habitual. ¿A qué me refiero con lo habitual? Y otra cosa muy importante, este sigma cuadrado que aparece aquí en la parte de abajo de la esperanza, no se asusten con eso, es simplemente notación. Es una notación que me dice que esa esperanza va a depender de sigma cuadrado. Es el porque aquí, siempre cuando se plantea esta esperanza, abajo se pone el parámetro teta, que es sobre el cual se está encontrando la cota inferior o la cota de Rao-Kramer. Entonces, en este caso, no se asusten por ese sigma que está señalado y por esa flecha de color morada. Y ahí empiezo a repartir. Esperanza de esto, miren que este término que hay ahí es como si fuera una constante, porque recuerden que la esperanza es con respecto a la variable aleatoria x. Entonces, 1 sobre 2 sigma a la 4 es una constante. Ahí no hay variable x. Entonces, por eso es que sale acá. Y sale y se multiplica con este menos. Luego, queda la esperanza de 1 sobre sigma a la 6 por x menos mu al cuadrado. Ahí ya x menos mu al cuadrado no puede salir porque la esperanza siempre se calcula con respecto a la x. Entonces, en este caso, sale el 1/6 menos 1/6, se multiplica por el menos y me queda positivo 1 sobre sigma a la 6. Dije 1/6, pero es 1 sobre sigma a la 6. Y me queda la esperanza de x menos mu al cuadrado. Esto por definición es ¿quién? La La varianza esperanza la varianza de x. al cual es la varianza de x. Esta es la definición de varianza. Este cuadrito que hay acá. O sea que esto que está encerrado en ese cuadrito es igual a sigma cuadrado. Mírenlo ahí. Entonces quedaría menos 1 sobre sigma a la 4, menos 1 medio sobre menos 1 sobre 2 sigma a la 4, más 1 sobre sigma a la 6 por sigma cuadrado. ¿Quién es sigma cuadrado? Esta esperanza que hay acá. Eso es sigma cuadrado. Y en este caso se cancela ese sigma cuadrado de arriba con el sigma a la 6 y me queda esta expresión. Multiplico por 2 acá y divido por 2 para que me quede todo en términos de 2 sigma a la 4 en el denominador. Y cuando sumo, me queda 1 sobre 2 sigma a la 4. Eso es el denominador de la cota inferior de Rao-Kramer. Ahora para encontrar el numerador, miren que voy detrás de esto. Ya encontré este numerador, ya lo único que hay que hacer es multiplicar por n. Ahora vamos por el numerador. El numerador ya digamos que es entre comillas más fácil. Miremos por qué. Para el numerador ya usted me tiene que decir cuál es el estimador o cuál es, sí, el W de X, el estimador del parámetro sigma cuadrado. Entonces, en este caso, vamos a suponer que es un estimador insesgado. Supongamos que este W de X es un estimador insesgado para sigma cuadrado. ¿Qué significa eso? Pues que si es insesgado para sigma cuadrado, cuando usted calcule la esperanza de W de X, esto le debería dar sigma cuadrado. Entonces, en este caso, miren, esta es la expresión de la cota inferior de Rao-Kramer. Entonces, lo del denominador ya lo encontré. Eso es lo más engorroso. Ahora el numerador es más, digamos que es relativamente más sencillo, porque ¿cuál es la esperanza de W de X? ¿Cuál es la esperanza de W de X? Mu. Sigma cuadrado. Acá. Esta Ah, de esperanza W de x.
esta esperanza que hay acá es esta esperanza que hay acá. Entonces simplemente reemplazo sigma cuadrado, ya, reemplacé sigma cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a sigma cuadrado? ¿Cuál es la derivada de sigma cuadrado con respecto a sigma cuadrado? ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? ¿Cuál es la derivada de x? 1, profe. Exactamente, 1. Entonces esta derivada da 1. La derivada de sigma cuadrado con respecto a sigma cuadrado es 1. Ahí está. 1 al cuadrado me da 1. Voy a ponerlo así. 1 al cuadrado me da 1 sobre n sobre 2 sigma cuadrado. Y en este caso hago ley de la oreja. Entonces la ley de la oreja me dice que esto es 2 sigma cuadrado sobre n. Ya. Encontré la CRC, cota de Rao-Kramer. 2 sigma a la 4. Perdón, acá es sigma a la 4. Sigma a la 4 y sigma a la 4. Es decir, esta expresión que hay acá. ¿Para qué es importante esto? Pues sencillo, porque si usted coge cualquier otro estimador insesgado, la varianza de cualquier otro estimador es mayor o igual que 2 sigma a la 4 sobre n. Miremos que eso se cumple. Recuerden que un estimador para sigma cuadrado era el s cuadrado. Recuerden que el s cuadrado era la sumatoria desde igual 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Y recuerden también que la esperanza de ese cuadrado, nosotros lo verificamos, es igual a sigma cuadrado. O sea que es un estimador insesgado. Entonces, en particular, si usted coge ese estimador w de x como s cuadrado, entonces en este caso la varianza del s cuadrado, nosotros habíamos verificado en la reunión pasada, en la reunión 9, o la reunión donde explicamos las diapositivas clase 9, que la varianza de ese cuadrado es igual a 2 sigma a la 4 sobre n menos 1. Si no recuerda de dónde sale este resultado, les sugiero que vea las diapositivas clase 9. Y claramente se ve que la varianza de ese estimador es mayor que la cota inferior de Rao-Kramer. Miren que para cualquier otro estimador insesgado se cumple esto. Siempre su varianza es mayor que la cota inferior de Rao-Kramer. De hecho es mayor o igual, pero en este caso nos dio mayor estricto. Entonces sí se cumple esa desigualdad. Todo esto digamos que sí es operativo y funciona muy bien y nos sirve para encontrar, digamos que cuál es la cota por debajo de cualquier estimador, pero en realidad nosotros no lo queremos para saber cuál es la cota inferior. Nosotros lo queremos es para saber cuándo un estimador es el mejor. Y una forma de decir que un estimador es el mejor cuando se cumple esto, miren. Un estimador de color azul, acá yo lo estoy poniendo como W asterisco de X, de un parámetro cualquiera teta, es el mejor estimador insesgado. Ya no le estamos apuntando a cualquier estimador, ya le estamos apuntando al mejor estimador insesgado para teta. Mire que cuando usted está tratando de descubrir, por ejemplo, cuál es el mejor estimador para, para el lambda de una Poisson. Entonces hay gente que dice el mínimo, el máximo, el promedio, la mediana, etcétera. De todos esos estimadores, ¿cuál será el mejor? Entonces hay una forma de encontrar el mejor estimador para un parámetro de interés. En este caso, para teta. Y ese mejor estimador insesgado debe cumplir que cada vez que usted encuentre la varianza de ese estimador, esa varianza tiene que ser menor o igual que la varianza de cualquier otro estimador, sin importar cuál sea el otro estimador. Proponga el que usted quiera, el quinto, el estadístico de quinto orden, el máximo, el mínimo, la mediana, la moda, el que usted quiera. El mejor estimador va a ser
el que tenga la mínima varianza o la varianza más pequeñita. Y a ese estimador precisamente se le llama estimador insesgado de mínima varianza uniforme. En muchos de los textos ustedes van a encontrar estas siglas que hay acá. Y estas siglas que hay acá, pues uno dice, uy, ¿a qué se referiría con el UMBUE? A veces uno, no sé, en cursos posteriores, ustedes van a encontrar que alguien dice, es que ese estimador es un UMBUE. ¿Qué significa que sea UMBUE? Significa que es un estimador insesgado de mínima varianza uniforme. Pero eso, ¿por qué se escribe como UMBUE? Es básicamente por las siglas en inglés. Unbiased es insesgado. Minimum Variance Uniform Estimator. Esas son las siglas en inglés y por eso se les llama UMBUE. Y hay artículos, no sé, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han leído algún artículo de una revista científica que se relacione con estimadores en estadística. Muchas veces esos artículos se enfocan en este tipo de estimadores. Entonces, plantean un estimador y dicen, este es el estimador UMBUE. Después de que usted pruebe que es el UMBUE, ya usted tiene el mejor estimador. Ese es el que mejor funciona. Y acá, el resultado que relaciona esto que les digo con lo de la cota inferior de Rao-Kramer. Este es el resultado. Si usted tiene un estimador insesgado W para teta y ese estimador alcanza la cota inferior de Rao-Kramer, entonces W de X es un UMBUE. Entonces, por eso es que es tan importante encontrar este término que hay acá. Permítanme. Por eso es que es tan importante encontrar la cota inferior de Rao-Kramer, porque si usted la encuentra y demuestra que esa cota de Rao-Kramer es igual a la varianza de su estimador, eso bautiza automáticamente a su estimador como el mejor, como el UMBUE. Si ese estimador es insesgado y cumple con ser la varianza CR, el CRC, ya tiene su mejor estimador. Entonces, en este caso, vamos acá, un resultado con respecto a los ML, estimadores de máxima verosimilitud. Yo creo que la mayoría de los textos y los artículos y las metodologías, casi todas utilizan máxima verosimilitud. Es gracias a este resultado, porque los estimadores de máxima verosimilitud cumplen esta propiedad. Cada vez que usted tenga un modelo y usted encuentre el estimador de máxima verosimilitud, que es el que yo estoy metiendo en ese cuadrito, si usted lo multiplica por raíz de n, después de restarle el parámetro al cual le está apuntando, eso va a tener o va a converger, cuando el tamaño de muestra es muy grande, va a converger a una distribución normal con media cero y varianza 1 sobre la información de Fisher. En este caso, recuerden que la información de Fisher la habíamos definido como el denominador de la cota de Rao-Kramer. Entonces, en este caso, por eso es que casi que en todos los artículos y en todas las metodologías, los estimadores de máxima verosimilitud son los que se utilizan, porque ellos pueden no ser los mejores, pueden no ser insesgados, pueden no tener, digamos que de entrada las mejores propiedades con muestras pequeñas. Pero cuando usted aumenta el tamaño de muestra, los estimadores de máxima verosimilitud son asintóticamente eficientes. Este resultado lleva a que los estimadores de máxima verosimilitud asintóticamente sean UMBUE. Es decir, cuando usted tiene muestras grandes, no muestras pequeñas, sino muestras muy grandes, 10.000 datos, 20.000 datos, 100.000 datos, ahí estime con tranquilidad sus parámetros con máxima verosimilitud, porque esos estimadores van a cumplir primero con esta propiedad tan importante. Voy a borrar acá. Primero con esta, que convergen en distribución a la normal. Segundo, sabe con qué varianza convergen a la normal. Y tercero, ellos van a ser los UMBUE. Esas son tres ventajas de los estimadores de máxima verosimilitud que posiblemente ustedes van a usar
hasta que se pensionen de la empresa donde van a trabajar cuando se gradúen, o de las empresas. Ustedes pueden saltar de empresa a empresa también. Acá les voy a poner un ejemplo de esta cota de Rao-Kramer. En este ejemplo, vamos a asumir que tenemos una, digamos, una muestra aleatoria que proviene de una distribución o una densidad de probabilidad que tiene esta forma que hay acá. Esa es la función densidad de probabilidad de qué variable aleatoria. ¿De qué variable es? De una exponencial. Exactamente. Con, sí, una exponencial. Y entonces en este caso vamos a extraer una muestra de esta distribución o de una población con esa distribución y acá me dicen que encuentre la CRC, cota de Rao-Kramer, para un estimador que sea insesgado para teta. En este caso, ¿cómo hacemos para encontrar la CRC? Sugerencias. Profe, pues bueno, sigamos los mismos pasos anteriores, sería pues plantear la conjunta. Plantear el logaritmo natural de la densidad. Y mire que eso que dice Ronald es muy importante y es el por qué se planteó este resultado, porque Ronald quiere plantear la conjunta, pero este resultado le dice, no, no se mate con la conjunta, más bien váyase directamente al logaritmo de la función densidad de probabilidad o masa de probabilidad. ¿Sí, sí ve la ventaja de este resultado, Ronald? No se vaya para la conjunta. Entonces, en este caso, el primer paso, hacer lo que dice Ronald. Veo la CRC. En este caso, miren que acá estoy poniendo, mírenla, logaritmo natural de la densidad. Miren que es exactamente la densidad. ¿Sí la ven? Y en este caso, esta fórmula me evita hacer lo que dice Ronald. Me evita tener que irme para la conjunta y pongo directamente la densidad. Esta que hay acá es directamente la densidad. Y entonces en este caso, cuando pongo ahí la densidad y tomo logaritmo natural de esa densidad, pues va a ocurrir lo natural y es que el 1 sobre teta queda logaritmo de 1 sobre teta, o sea que queda menos logaritmo natural de teta y el menos x sobre teta baja porque quedaría el logaritmo de e a la menos x sobre teta. Entonces en este caso, por ese lado, digamos que es claro lo que ocurre en este denominador. En el numerador ocurre algo y es que se reemplaza, voy a borrar acá, se reemplaza esto que hay acá, mírenlo, por esto que hay acá. ¿Por qué? Porque la esperanza de ese estimador que no conozco es igual a teta. ¿Por qué es igual a teta la esperanza de ese estimador? Porque es insesgado para teta. Sí, acá lo dice. Si es insesgado para teta, entonces de entrada, la esperanza de ese estimador, esta esperanza, que depende de teta, es igual a teta. Miren que es una función de teta y por eso es que acá se pone este subíndice, porque depende de teta. Entonces, como dice Mariana, pues la esperanza de W queda igual a teta. En el denominador no he hecho absolutamente nada. Lo único que hice fue poner logaritmo natural de esa función. Acá está. Ustedes pueden decidir hacerlo con la segunda derivada o en este caso, van a ver por qué en este caso queda más fácil con el cuadrado. También lo pueden hacer así. En este caso, entonces, cuando hago logaritmo natural de esta expresión, me queda así. Y luego de que en este numerador derive con respecto a teta, me queda un 1. Ese 1 lo elevo al cuadrado, ahí está. Y en el denominador, cuando tomo logaritmo, me queda esta expresión que hay acá. Esto es lo que les decía ahorita, que cuando yo hago
logaritmo natural de esa expresión, pues me queda básicamente esto que hay acá. Luego derivo con respecto a teta y me debería quedar que acá, cuando derivo. Vamos a hacer esta derivada antes de que aparezca la otra diapositiva. ¿Cuánto quedaría esa derivada? ¿Cuánto? Sugerencias. Pongo un menos o un más. Yo les voy preguntando y ustedes me dicen menos o más. Es 50-50. No teman equivocarse. Menos o más. Quedaría, quedaría 1 sobre teta cuadrado, 1. negativo. Eso. Menos 1 sobre teta. ¿Qué otro? Eh, quedaría menos, no, quedaría más uno Más. sobre, más x sobre teta cuadrado. Perfecto. Esa es la derivada de esa expresión con respecto a teta. Para todos es claro que esa es la derivada. Mírenla ahí, tal cual como dice Ronald. Y eso está al cuadrado. Ya van a ver por qué en este caso particular de utilizar esta forma en vez de utilizar la de la segunda derivada resulta un poco más fácil. Pero también con la de la segunda derivada quedaría fácil. La pueden intentar ustedes para que vean qué pasa. En este caso entonces, ¿qué harían ustedes con este término cuadrático? ¿Qué harían ustedes ahí? El 1 al cuadrado del numerador se queda ya como un 1. Y esto que está encerrado en el círculo, ¿cómo lo podemos expresar para que quede más simple? Pues uno ¿Cómo? creería que de pronto expandirlo. Expandirlo. Pues o sea, si el primero al cuadrado más 2 veces. Yo le sugiero, esa expresión de Ronald podría funcionar, pero yo le sugiero que siempre que ustedes tengan ¿cómo se dice? Pero se puede ver con una diferencia de cuadrados también. Exacto, siempre que, no, más que una diferencia de cuadrados, siempre que ustedes tengan un término con dos fraccionarios, traten de llevarlo a un solo fraccionario. Y van a ver el por qué. Quedaría más sencillo haciendo que estos dos fraccionarios o estas dos fracciones queden como como una sola fracción. ¿A qué me refiero con eso? Pues que acá multiplique arriba y abajo por teta, para que le quede con el mismo denominador. Y luego ya le va a quedar x menos teta sobre teta al cuadrado. Ahí ya le quedó como un solo fraccionario. En este caso, miren el por qué es más sencillo hacerlo así. Sale el teta, como me queda acá un teta al cuadrado, cuando yo leo esto al cuadrado, aquí queda un teta a la 4. Y ese teta a la 4 sale de la esperanza y me queda n sobre teta a la 4 por la esperanza de x menos teta al cuadrado. ¿Esto es qué? De una exponencial. La varianza, ¿no? Alianza. Exacto. Esto es como la esperanza de x es igual a teta. Entonces, ojo que eso hay que verificarlo siempre. Entonces, la esperanza de x menos teta al cuadrado es igual a la varianza de x. ¿Y cuál es la varianza de x en este caso? Varianza de una exponencial. 1 sobre teta cuadrada. Cuidado con eso porque en esta parametrización no. Sí, sí, estaba equivocado. Entonces quedaría Con esta parametrización de la exponencial, ¿cuál es la esperanza de x? La esperanza de x es teta. ¿Y cuál es la varianza de x con esta parametrización? Teta teta cuadrada. cuadrada. Exactamente. Entonces, esto que hay acá es teta al cuadrado. Mírenlo ahí. Me quedaría teta al cuadrado sobre teta a la 4. Acá me equivoqué. Este no es sigma. Es sigma, es teta a la 4. Ahorita lo corrijo. Voy a borrar esto. Permítanme un momento. Borro esto.
acá es teta a la 4. Y esto que hay acá es lo que ustedes dicen, es teta al cuadrado. Ahí lo único que hice fue la ley de la oreja. Entonces cancelo teta a la 4 con este teta al cuadrado y por eso me queda teta a la 2 sobre n. Ahí está. Esto es teta a la 4, ahorita lo corrijo. Esa que hay es la cota de Rao-Kramer. ¿Para qué me sirve encontrarla? Pues para saber cuál es el valor de la varianza más pequeñita que se puede alcanzar. Entonces, en este caso, si yo propongo, por ejemplo, como estimador x barra para el parámetro teta, entonces en este caso, como él es insesgado y su varianza es teta al cuadrado sobre n, que es precisamente la CRC, pues ya podemos decir de entrada que x barra es el mejor estimador para teta, entonces no siga molestando más. Si usted tiene una exponencial, el mejor estimador para teta es x barra. Ya. ¿Por qué? Porque cumple todo. Es insesgado y tiene la mínima varianza, es decir, es el UMBUE. En este caso, lo que hay que tener en cuenta es esto que hay acá. ¿Cómo prueban ustedes que la varianza de teta y la varianza de x barra es teta al cuadrado sobre n? ¿Cómo verifican ustedes eso? Pues no debería ser difícil verificar estas dos cosas. Esto es fácil para ustedes. Probar que estas dos cosas son iguales o no. ¿Cómo lo probarían? Sería con las, pues, haciendo la esperanza de la función, de pronto. Voy a hacerlo solo por acá. Voy a hacerlo solo por sea x1, x2, solo para despejar las dudas y verificar que ustedes de verdad sí tienen 100% claro eso. xn, una MA de una distribución f de x igual a 1 sobre teta por e a la menos x sobre teta. Y esto para x mayor a 0. Entonces, en este caso, la esperanza de x barra es igual a la esperanza de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las xy. Estas son las variables aleatorias sobre n. Y esto es 1 sobre n, esperanza de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las xy. Y esto a su vez es sumatoria desde igual a 1 hasta n de la esperanza de las xy. ¿Cuál es la esperanza de las xy? Es teta. Entonces esto es sumar n veces teta, o sea, esto es n teta sobre n y me quedaría teta. Y la varianza de x barra es igual a la varianza de 1 sobre n por esta sumatoria de las xy. La varianza saca esta constante al cuadrado, queda la varianza de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las xy, y varianza de una suma queda. Varianza de una suma es igual a ¿qué? La Varianza suma de de las una... varianzas siempre y cuando son independientes. Exactamente. Acá, como las xy son independientes, entonces pasa lo que dice Ronald, que la varianza de la suma es la suma de las varianzas, solo porque son independientes. Si eso no pasara, este es el error más frecuente que no se le perdona a un estadístico. Cuando tiene variables aleatorias,
y no sabe si son independientes y dice que la suma de las varianzas, eso es imperdonable, porque ustedes por eso ven varianza de combinaciones lineales en probabilidad. Entonces, en este caso, esto es teta al cuadrado y eso es básicamente sumar n veces teta al cuadrado sobre n al cuadrado, se cancelan estas dos cosas y queda teta al cuadrado sobre n. Esa es la varianza de x barra. Entonces, en ese caso ya encontramos que x barra es insesgado y que su varianza es teta al cuadrado sobre n. Es decir, alcanza la cota inferior de Rao-Kramer y por tanto es un umbe para teta. Eso es lo que había que probar. Ahora les dejo a ustedes este ejercicio para que lo hagan ya. Les voy a dar 10 o 15 minutos para que lo hagan. Hagan este ejercicio, por favor. Intenten hacerlo. Va a estar obviamente conectado, pero voy a desactivar el micrófono. Cualquier cosa, activan su micrófono o me hacen la pregunta en el chat. Son las 8:56, a las 9:10. Activo el micrófono y les pregunto cómo les fue con este ejercicio.
Hola, ¿qué tal les fue? ¿Qué tal les fue con este ejercicio? ¿Quién lo terminó? ¿Sugerencias? Profe, pues yo no sé si ha quedado bien. Bueno, acá, si quiere, lo hacemos, a ver, por partes. Lo primero que hay que hacer es encontrar el estimador de máxima verosimilitud para lambda, ¿cierto? Ya lo habíamos hecho, pero hagámoslo acá rápidamente. En este caso sería LMB para lambda se halla o se encuentra con, entonces siempre, estimador de máxima verosimilitud, función de verosimilitud. Y en este caso sería la productoria desde igual 1 hasta n de la función masa de probabilidad de xi dado lambda, ¿cierto? Millanis, usted me va a decir algo, Ah, no, profe, qué pena. tranquila. Y acá ponemos desde 1 hasta n de la función, entonces es e a la menos lambda, lambda a la x sobre x factorial. Bueno, de hecho es xi sobre xi factorial. Y en este caso sería e a la menos n lambda por lambda la sumatoria es de igual 1 hasta n de las xi sobre la productoria de las xi factorial desde 1 hasta n. Estoy haciendo esto para que ustedes recuerden este método de máxima verosimilitud. En este caso, ¿qué paso seguiría? Tomando logaritmo natural, exactamente, entonces definimos la función de log verosimilitud y esa función de log verosimilitud sería logaritmo natural de L de lambda y eso sería básicamente menos n lambda, sería tomar logaritmo natural de esta expresión que hay acá, de esta, y tomando logaritmo natural de eso, que es L de lambda, acá, entonces sería igual a n lambda por una parte, menos n lambda, perdón, más la sumatoria es de igual 1 hasta n de las xi, y eso lo multiplico por lambda. Y esto, a su vez, menos el denominador, que sería el logaritmo natural de la productoria desde igual 1 hasta n de las xi factorial. Y cierro acá. ¿Cuál sería el siguiente paso? Maximizar esta función. Recuerden que no siempre se puede maximizar derivando e igualando a cero. Hay algunos casos y por eso están los ejercicios de la clase esta de máxima verosimilitud que les di y también de las asesorías que les he dictado, por ejemplo en la asesoría que di el martes, o sea, antier, ahí se realizaron algunos ejercicios que plantearon varios de sus compañeros, entre ellos María del Pilar, Luisa, donde para optimizar esta función no se hacía de la manera, digamos, eh, entre comillas, habitual de derivar e igualar a cero, porque cuando uno derivaba e igualaba a cero, no le quedaba una expresión en términos del parámetro que yo estoy tratando de buscar. Entonces, la forma de maximizarla era básicamente teniendo en cuenta ciertos aspectos analíticos de esta función. Entonces acá, para maximizarla, uno siempre intenta derivar. Cuando deriva, pues como depende de un solo parámetro, entonces la derivada. Cuando deriva y queda una expresión, digamos que se puede igualar a cero y tiene sentido, pues sigue con el proceso. Si no, hay que maximizarla analíticamente. Vean el video de la asesoría.
Y en este caso entonces la derivada sería menos n, la derivada de este, más la derivada de este, que sería sumatoria desde igual a 1 hasta n de las xy. Acá hay algo, es a la menos n lambda, lambda la x, acá ya. Cuando calculo esto que hay acá, no es por el lambda, sino por logaritmo natural de lambda, ¿cierto? Más logaritmo natural de lambda, ahí para que lo corrijan. Porque cuando saco el logaritmo de acá, obviamente pues baja. De hecho lo voy a escribir un poco mejor acá, para que quede más claro. Esto quedaría logaritmo natural de lambda por la sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy, que es tomarle el logaritmo a esa expresión. Entonces en este caso cuando derivo esto con respecto a lambda, quedaría esto dividido lambda y menos la derivada de esto con respecto a lambda, pues daría 0. Entonces esta expresión, ya digamos que con ese proceso de optimización o de maximización, ya el paso que seguiría sería igualar a 0. Entonces, igualando a 0, me quedaría menos n más sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy sobre lambda gorro. Cada vez que ustedes igualan a 0, aparece automáticamente un lambda gorro, porque ya ese es, digamos que el candidato a ser el que maximiza esa función. Esto igual a 0 y cuando despejo, lambda gorro es igual a x barra. Yo les expliqué cuando les decía esto de máxima verosimilitud que uno, digamos, además de encontrar cuál es el candidato, hacer el máximo, uno tenía que probar que era el máximo. ¿Y cómo se prueba que es el máximo? Pues habría que encontrar la segunda derivada, eso fue lo que ustedes vieron, para verificar que lambda gorro igual a x barra es el máximo. Encontramos la segunda derivada. Derivada de L de lambda. Es decir, segunda derivada de L de lambda con respecto a lambda. Ahí está. Sería la derivada de este. Y la derivada de esta expresión, de esto que acá, perdón, voy a cerrar y volver a abrir acá. Se me descuadró. La derivada de n de menos n es 0. Y la derivada de esto con respecto a lambda, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Para allá la segunda derivada, ¿cuánto es? Eso daría pues la sumatoria menos la sumatoria y eso al cuadrado, dando al cuadrado. Exacto, menos la sumatoria desde igual a 1 hasta n de las xy sobre el lambda al cuadrado. Y como las xy son mayores o iguales a 0 y el lambda pues, también es mayor a 0, entonces esta expresión es menor a 0. De hecho puede ser menor o igual a 0. En este caso, cuando la segunda derivada da negativa, ¿eso qué significa? Que la función es como. La función es cóncava hacia abajo, o sea que el valor que yo encontré acá, sí efectivamente es el que maximiza esta función. Esto es lo que ustedes veían en cálculo diferencial para encontrar los máximos de una función. Acá se aplica exactamente lo mismo. Encuentran la segunda derivada y verifican. Yo me salto esos pasos porque este curso tiene otro enfoque, pero les vuelvo a explicar eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces ya encontramos que el estimador de máxima verosimilitud de lambda es igual a x barra. Ahora venimos entonces a hallar la CRC, que es lo que nos pide este ejercicio. Hay que hallar la CRC para el estimador cualquiera que sea insesgado.
Entonces, en este caso, la CRC sería igual a ¿qué? ¿Qué fórmula pusieron ustedes? ¿Qué fórmula tienen? Yo puse en el denominador la de la segunda derivada, multiplicado por n, de la densidad. Empecemos siempre por la fórmula completa. Dígame cuál es la fórmula del CRC. Sería la derivada ¿Derivada parcial o derivada normal? parcial. Así, Sí, verifique la sobre fórmula. por teta. No, es que no la tengo anotada. ¿Alguien la tiene anotada? Si quiero es precisamente que me la dicten ustedes para que la recuerden. Mírela Ronald o alguien que me haga la bondad. Que sea bondadoso, por favor, y me diga cuál es la fórmula. En memoria, o sea, yo no la tengo anotada, pero yo hice el ejercicio así, la derivada parcial de la esperanza del Y W. los demás es que no están viendo nada. Los demás no nos están poniendo cuidado. Alguien de los demás tiene la fórmula. Listo, ninguno, perfecto. Derivada parcial, Ronald. Respecto a teta, sí, ahí ya la esperanza de W Acá la esperanza con respecto a teta de W. de X. Muy bien. Y ya. Y abajo sí, sí arriba, arriba al cuadrado, si no, sí al cuadrado. Pongamos todo eso así. Nadie puede chequear esto, por favor, a ver si está bien o mal. Yo creo que es porque no le tomaron pantallazo, es eso, ¿cierto? Mírelo acá. Tómenle un pantallazo y la dictan, por favor. Miren que acá no Listo. es parcial. Listo. Eso. En este caso, entonces en este caso es derivada. Derivada con respecto a teta. Muy bien. Y en este caso quedaría en el denominador ¿cuál? N veces o cuál otra, o utilizó Yo la puse otra. n veces N veces, perfecto. de la esperanza de la segunda derivada parcial. Esperanza con respecto a teta. De la segunda derivada parcial. De log de la función de densidad. Logaritmo natural de la función f de, bueno, en este caso es p, ¿cierto? Ujú. P de x dado teta o dado lambda. Pues supongámoslo en términos de lambda. Acá es lambda, lambda, en todas partes, lambda y lambda. Y acá es lambda y lambda. Lambda y lambda al cuadrado. Logaritmo de p de x de lambda. ¿Y qué más sigue, Ronald? Así. Sí, profe, así. Chequémosla. Acá está. Perfecto. Entonces, en este caso, como el estimador es insesgado, entonces esta derivada o esta esperanza es igual a ¿qué? La esperanza que hay acá. La esperanza es igual a lambda. Exacto. O sea que Perfecto. arriba quedaría 1, en otras palabras. Eso. Pongámoslo paso por paso para que quede ahí constancia. Entonces sería la derivada con respecto a lambda, de lambda, como dice Luisa, y en este caso esto elevado al cuadrado. Abajo escribamos n veces la esperanza que va a quedar en función de lambda de la segunda derivada al cuadrado, logaritmo natural, y acá voy a escribir con otro color, voy a ponerlo en color verde, la función densidad de probabilidad, o la función masa de probabilidad, perdón, que es ¿cuál? Lambda a la x Por Euler a la menos lambda sobre X. sobre, perfecto. Y acá quedaría ahí y quedaría acá. Ahí hay un menos que está faltando en la fórmula, ¿cierto? Ah, sí, profe.
Menos. Porque acá, miren que cuando es una sola derivada es positiva, pero cuando ustedes van a utilizar la otra fórmula, mírenla acá, cuando van a utilizar esta fórmula de la segunda derivada es un menos. Entonces tengan en cuenta eso. Hay un menos y acá hay un menos. Seguimos entonces. Voy a seguir por acá para que me quepa en todo este renglón. Arriba va a quedar 1 al cuadrado. Y abajo va a quedar ¿qué? Siempre haga esto paso por paso. Abajo va a quedar menos n por la esperanza sub lambda, abro paréntesis, segunda derivada con respecto a lambda, de esta expresión que voy a poner acá entre corchetes, que sería logaritmo natural de esto. Logaritmo natural de eso quedaría ¿cuál? Logaritmo natural. Pues el logaritmo natural de un cociente es la resta de... Eso, pero entonces pongámoslo de una vez. El logaritmo natural de lo de arriba queda esto. Acá queda menos lambda y acá queda más que o menos que. Logaritmo natural de x factorial. ¿Cierto? Sí. Y acá cierro. Ese es el logaritmo natural de eso. Ahora voy a seguir. Cierro acá. Pongo esto. Un 1, un menos n, esperanza de lambda, o que depende de lambda, de la segunda derivada. Entonces voy a poner acá una primera derivada, acá, derivada de lambda, y voy a escribir acá de entrada de una vez la primera derivada. ¿Cuál sería la primera derivada? Sería X sobre lambda menos 1. Exacto, sería x sobre lambda menos 1. Ahí está. Cierro acá el paréntesis y sigo. Ya voy a hacer la otra derivada. Entonces la voy a poner por acá. Esto sería 1 sobre menos n, esperanza de lambda, o que depende de lambda. Y ahora voy a escribir acá entre corchetes la segunda derivada. ¿Cuál sería la segunda derivada? X sobre lambda al cuadrado. Exacto, x sobre lambda al cuadrado. ¿Positivo o negativo? negativo. Negativo. Ta. Y la derivada de 1, pues daría 0, ¿cierto? Entonces acá voy a cerrar un poquito este corchete. ¿Qué sigue? Esto quedaría 1 sobre menos n. ¿Qué va a Sobre lambda, pasar con eso? sobre lambda cuadrado. O sea, queda positivo. Quedaría n sobre lambda cuadrado de la esperanza de x. Eso, entonces de una vez esto queda positivo. N sobre lambda al cuadrado, ¿sí o no? Por la esperanza de x. Ahí está, esperanza de x. Y en este caso, perdón, en este caso ya, ¿qué seguiría? Seguiría acá, hago ley de la oreja y abajo queda n por la esperanza de x. ¿Cuál es la esperanza de x? Lambda. Lambda. Perfecto. Y entonces esto quedaría lambda sobre n. Entonces la CRC, la cota de Rao-Kramer, es igual a lambda sobre n. Esa es la cota de Rao-Kramer. El ejercicio me está pidiendo lo siguiente. Antes de pasar a lo que sigue el ejercicio, me gustaría que me hicieran preguntas. Miren que para hallar la CRC se puede, digamos que con varios procedimientos. Todo depende de este denominador que se conoce como la información de Fisher. Todo depende de qué fórmula quiere utilizar para este denominador, si menos la esperanza de la doble derivada o la esperanza de una derivada elevada al cuadrado. Pero es indiferente la que uno quiera escoger. Debería dar lo Sí, mismo. sí. Intente con el otro para que usted vea. Ese sería un ejercicio muy bueno para ustedes que están viendo eso por primera vez. Intenten con la otra fórmula, no con la menos n veces la esperanza de la segunda derivada, sino con n veces la esperanza de la derivada elevada al cuadrado. Y acá, ¿qué seguiría con esto? Profe, yo tengo una duda. Dígame, Mariana. Ahí donde es 1 sobre menos n, esperanza de lambda, adentro porque es negativo.
por esta derivada que hay acá. Permítame, acá, cuando usted deriva x sobre lambda con respecto a lambda, ¿cuál es la derivada de 1 sobre lambda? 1 sobre lambda al cuadrado. Pero recuerde que deriva así, mire, la derivada de esto, permítame acá, voy a cambiar a lápiz. Cuando usted deriva con respecto a lambda, 1 sobre lambda es lo mismo que derivar lambda a la menos 1. ¿Cómo deriva esto? Bajo la potencia y a este le resto un 1. Entonces queda menos lambda a la menos 2. ¿Sí es claro, Mariana? Ah, sí, profe, me olvidé ese detalle, muchas gracias. Con gusto. Recuerden bajar siempre la potencia y a la potencia le restan un 1. ¿Qué más preguntas? Otra pregunta. En este ejercicio nos piden... Profe, una pregunta. sí, Siempre que uno, o sea, allá abajo va a llegar a encontrar la esperanza de X, o sea, factorizando, haciendo un cálculo, porque es que yo llegué, o sea, digamos que no, antes de mirar que podía sacar el lambda, pues de la esperanza y que me quedaba esperanza de X, pero me había quedado como una expresión rarita y pero no había hecho álgebra. O sea, siempre uno va a llegar a encontrar que la esperanza de abajo va a ser como, va a estar dada, o uno tendría que calcular alguna integral para calcular la esperanza de la expresión que le quede abajo. No sé si me hice entender. sí, va a depender mucho de la distribución que usted esté trabajando. Ah, ok. En este caso con la PASO, con la normal y eso nos ha dado fácil de identificar, pero es verdad que a veces esa esperanza del denominador le puede dar una cosa extraña, pero usted tiene que saber si la integra o la suma para encontrar esa esperanza. ¿De acuerdo? Listo, profe, de acuerdo. Y acá, en este ejercicio nos están pidiendo que el EMB para lambda es un umbue, y entonces ahí me preguntan por qué. Entonces, para probar que es un umbue, ¿qué necesito? ¿Cómo? Voy a escribir lo que he encontrado. CRC es igual a lambda sobre n. Lambda sobre n. Y el EMB para... acá hay una cosa, hay un detalle pequeño, pero que no es tan pequeño. Y es que el CRC como CRC para esto, voy a escribirlo así mejor para que quede más claro, como para cualquier, esto es muy importante, estimador insesgado, porque en este ejercicio en el numerador todo dependía de que el estimador fuera insesgado. Entonces, como para cualquier estimador insesgado, W sub X o WX para lambda, el CRC es igual a lambda sobre n y el EMB es X barra igual a lambda gorro, voy a escribirlo así, es W de X, que también lo podemos denotar como el estimador lambda gorro igual a X barra. Entonces, tengo que probar primero que la esperanza de X barra es igual a lambda para que quepa ya en esta categoría de los estimadores insesgados. Eso se los dejo a ustedes para que prueben que es igual a lambda. Y la varianza de X barra, acá es entonces como la varianza de X barra es igual a la varianza, voy a hacerlo paso por paso porque este es distinto, sumatoria desde igual a 1 hasta n de las xy sobre n es igual a 1 sobre n cuadrado y me queda la varianza de una suma que haría suma de las varianzas porque son independientes y esto quedaría la varianza de las xy. Y en este caso, ¿cuál es la varianza de una Poisson? Varianza de una Poisson. Es lambda también. Exactamente. Entonces quedaría lambda
sobre n cuadrado, y esto quedaría n veces lambda sobre n cuadrado, cancelo y me queda acá, eso es igual a lambda sobre n. Entonces en este caso se tiene que x barra alcanza la CRC y por tanto es un umbue para lambda. Entonces cuando tenga una Poisson, no busque más estimadores. El mejor estimador es x barra, porque es insesgado y tiene la varianza más pequeña. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, observaciones, comentarios, críticas? Profe, yo tengo preguntas, pero de clases de atrás. Profe, yo tengo una pregunta, pero de esta misma diapositiva. ¿Cuál? De esta, en el primer ejercicio. Ah, ahí de hecho. Sí, sí. O sea, ahí estamos hallando, bueno, ahí hacemos todo el proceso con mu y sigma desconocidos. Pero en el segundo paso lo hicimos especialmente para sigma. O sea que si lo hubiéramos hecho para mu, porque es que todo abajo me quedó en términos de sigma. Entonces uno ahí, como procede si fuera para mu y no para sigma. Sería la misma cosa, pero en vez de derivar en cada caso con respecto a sigma Ah, cuadrado, derive con respecto a mu y deje la sigma cuadrado como si fuera una constante. vale, esa era mi duda. Ok, profe. Intente hacerlo y se le van a desaparecer todas las sigmas cuando usted derive con respecto a mu. Ok. ¿Más preguntas con respecto a esta? ¿Ninguna? Voy a dejar esto un momentico. Si quiere lo voy a poner desde acá, miren. Primera tablero para resolver este ejercicio. Si quieren le toman un pantallazo. Segundo tablero para resolver este ejercicio. Si quieren le toman un pantallazo. Y tercer tablero para resolver este ejercicio. Si quieren le toman un pantallazo. Pero me parece muy curioso todo, pues esto me pareció como interesante y como una combinación de poderes, por decirlo así, porque está como sustentado o lo que hay detrás, por ejemplo, la convergencia en probabilidad, entonces lo está sosteniendo la ley de los grandes números, luego por la parte de sesgamiento, pues también, y o Y sea, el como que estimador de máxima y verosimilitud. el estimador de máxima verosimilitud y el estimador de máxima verosimilitud que también por la ley débil de los grandes números, pues que a la larga eso va a ser bueno. Es como que es una fusión. Pero muy loco. Es una mezcla de muchas cosas y sí, o sea, básicamente todo se trata de mostrar que los estimadores que uno tiene son los mejores o funcionan muy bien. Hasta acá tienen ya, perdón, acá dice clase 9, pero es clase 10, ahorita lo corrijo. Ya mismo voy a montar estas diapositivas en el Moodle. Acá están los ejercicios y recuerden que el parcial va hasta este tema. El parcial va a ser, como les dije en el correo, va a ser el día 30 de noviembre, el martes 30 de noviembre. El 25, que es el día antes, yo no voy a poder conectarme de manera sincrónica, pero lo que sí voy a hacer es crear un video con ejercicios resueltos. Es decir, no nos vamos a conectar como estamos hoy acá, pero sí voy a subir antes o a a las 8 de la mañana, voy a subir un video donde voy a resolver ejercicios pues, de temas relacionados con el parcial, con este segundo parcial, ¿de acuerdo? Y la próxima semana, el martes, avanzo en el tema del parcial que sigue, que es el parcial número 3. ¿Preguntas con respecto a esto que les acabo de decir?
Ninguna. Todo muy No, claro. todo está claro por mi parte. Listo, perfecto. Entonces, dígame, Luisa, ¿qué preguntas tiene de clases pasadas? Profe, hice el primer ejercicio de la clase 7, ¿cierto? La primera parte. Y allí el estimador. Sí. Pero cuando dice que obtener pues el valor numérico para sigma, ahí ese mu, yo como lo tomo ¿En cuál? en el primero. En esto. Si yo hallé el estimador y me da sigma gorro igual a x barra menos mu. Ajá. Entonces, si yo voy a hallar el valor numérico de sigma gorro, listo, hallé x barra, me dio 2.14, pero y menos mu, pero yo sé menos ese mu, entonces ¿qué valor le doy? Pero recuerde que una estimación numérica para este es con X barra. O sea, Pero yo sé, si sigma es conocida, encuentre el ML para este. Pero el ML, digamos que le va a dar XY menos mu al cuadrado sobre N, ¿cierto? ¿Cuál ML dio para este? ahí me dio x barra menos mu. X barra menos mu. Sí, entonces no sé ni en qué me equivoqué. Bueno, revíselo nuevamente, pero de cualquier manera, si le dio X barra menos mu, entonces lo que tiene que hacer es encontrar X barra con estos datos y Listo. dejarlo como el promedio número menos mu y Ah, ya. poner donde mu es un valor conocido, porque es Ok. verdad, hay que decir cuál es mu. ¿Sí me va a entender? Sí, porque dice eso, pues yo dije, pues entonces qué valor le doy a mu ahí, si se supone que es conocido y no lo veo. Pero hay que revisar bien el procedimiento que hizo, porque me parece, hay que ver por qué le da eso. Listo. Ok, pero ¿Y qué otra duda tenía? Si quiere, ese lo miramos en la asesoría. ¿Qué otra duda tenía, Luis? continuando con el 2 que de esa misma clase, yo estaba, bueno, llegamos a que era el mínimo, ¿cierto? Entonces hallé el mínimo de esa función, pero me da teta gorro igual a n por Euler a la menos n por x menos teta gorro. Soy como despejo de esa teta gorro, yo no soy capaz. O sea, es súper raro. Pero el ML ya es el mínimo. Pues entonces no tengo que igualar el teta gorro a eso, ¿A qué a cero? al Pues mínimo. no, el mínimo ya es el valor del estadístico. Entonces, si lo quiere hallar numéricamente, haya el mínimo de estos datos. Ah, ya. O sea, el mínimo ya es el MLE. Ah, listo, profe. Entonces ya haya el mínimo de estos datos. No hay que igualarlo. Hay que hallar el mínimo de esos Ok, datos. profe, gracias. ¿Y cuál otra duda tenía? No, ya por el momento eso. Verifique bien esta y compare, si es posible, súbalo en el procedimiento, tómale una foto y lo sube ¿cómo se llama? En el foro de preguntas del parcial 2 y compara con lo que hayan hecho los demás. Pues los demás pueden ver el procedimiento y miran a ver si hicieron un procedimiento parecido o no. Y después de que lo tenga ahí, si quiere lo revisamos en la asesoría del martes. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. ¿No? ¿A usted alguna otra duda? ¿Preguntas? Profe, yo no entendí qué fue lo que preguntó Luis en el segundo, es que se me entrecortó y no. Es que el estimador acá es el mínimo. El estimador de máxima verosimilitud es el mínimo. Entonces, cuando va a calcular con estos valores numéricos que hay acá, cuál es el estimador, pues es el mínimo de estos números. Pero ¿cómo sabe que es el mínimo? O sea, ¿dónde dice? Tiene que hallarlo, el MLE, Ah, cuando uno lo haya se da cuenta que es el valor mínimo. exactamente. Vale. Listo. ¿Más preguntas? De hecho, este ejercicio está resuelto ¿cierto que fue este, Luis? Este está resuelto Sí, profe. En la pasada, en la antepasada, cuando nos entramos en la pasada. pero en la asesoría, en la asesoría de este martes yo creo que lo hice Sí, en la del martes está hecho al principio. listo. Lo Y ahí pueden es donde revisar. no, y ahí es donde no se haya realmente derivando. Mírelo, mírelo.
Intente hacerlo primero y después mira el video y me cuenta. ¿Más preguntas? ¿Ninguna? Bueno, voy a tener la grabación.